Muy buenos días. Primero de todo, disculpas que el ministro ha tenido el detalle de venir corriendo del Congreso de los Diputados, que se acaba de convalidar un Real Decreto, que se ha atrasado un poco el proceso y, por tanto, es perfectamente razonable. Y primero, presentar al ministro es innecesario, solo un compañero de la profesión, un colega que sea ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una situación tan especial, pues realmente es que haga bien. Como está haciendo bien el trabajo, pues es bueno para todos, ¿no? Hoy el ministro nos hablará del tema de los ERTEs como respuesta a la crisis y su futuro, y después lo que haremos es que Roberto Pereira, que es nuestro responsable de los temas laborales, que los ensayos laborales, y hoy también nos acompaña Ana Moreno, que es decana de Almería y responsable del Foro de Pequeñas y Medianas Empresas. Pues nada más, ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros, y no hago una presentación porque además tenemos un problema de tiempo, ¿no, ministro? Ministro, vamos a enviar el ministro nos han hecho llegar el PowerPoint, que os lo haremos llegar, y nada más. Muchas gracias. Bueno, de nuevo es un placer para mí estar con vosotros, efectivamente con mis colegas economistas. Es un foro y llevamos desgraciadamente en esta pandemia viéndonos así unas cuantas veces. Yo creo que espero que falte poco. Realmente yo no veo nada. Es decir, realmente la luz, yo creo que al final del túnel se empieza a verse, pero todavía seguimos interaccionando y conectándonos por esta vía. Siento pedir disculpas. Primero, habíamos calculado pensando que el Congreso iba a ir más rápido, el Congreso de los Diputados. Justamente acaba de convalidarse en este momento el Real Decreto Ley de ERTEs, que estaba pendiente, y de protección, los esquemas de protección para los autónomos. Y también se ha convalidado otro Decreto Ley nuestro en el ámbito de pensiones y ingreso mínimo vital, y medidas también en el ámbito económico de distinta naturaleza. Es decir, seguimos teniendo que legislar en la pandemia de esta forma, con Real Decretos Leyes. Es todo muy urgente. Hay que ser flexible en todos los elementos cambiantes de la pandemia, que requieren ir adaptando las políticas públicas para sostener el tejido productivo y sostener la economía. Es un reto complicado, y hoy hemos tenido dos reales decretos leyes que acaban de votarse y aprobarse en el Congreso, y yo he estado allí, tenía que estar allí defendiéndolos, y así ha sido. Voy a proceder. Nos había parecido oportuno, justamente hoy, que aprobamos lo de los ERTEs, contaros con un poquito de perspectiva dónde estamos, hacia dónde vamos, y tomar un poco de ángulo. Entonces, voy a utilizar la presentación, voy a ir un poco deprisa para dejar tiempo a las preguntas. Yo creo que los principios rectores de todo el diseño de ERTEs, que ya tiene unos cuantos decretos leyes sucesivos, son varios. El primero es protección de empresas y trabajadores. ¿Qué problema hay? No, que no se está viendo la presentación. ¿No se está viendo? ¿No se está viendo la presentación? Perdonad, me dicen que no se está viendo la presentación. No se ve, pero se oye perfecto. No, pues que a ver por qué no se ve. Hemos hecho pruebas. Entonces, voy contando mientras van arreglando el problema técnico de la presentación. Es decir, hay 4 ejes principales: protección de los trabajadores y de las empresas. Segundo, flexibilidad y adaptación ante restricciones administrativas y cambios coyunturales. La flexibilidad es muy importante en los ERTEs, y voy a intentar ilustrarlo de distinta manera. Ahora se ve, ministro. Perfecto, pues ya voy hacia adelante, ya voy por el segundo eje. El tercero, consenso, acuerdo con los interlocutores sociales, con los representantes de los empresarios, de los trabajadores. Cada uno de los ERTEs los hemos ido acordando con ellos, y yo diría que según hemos ido avanzando en los distintos decretos, cada 3, 4 meses ya los últimos, cada vez ha sido más fácil, cada vez ha habido más comprensión por su lado de la filosofía que subyace a los ERTEs, y este último, el que está vigente hasta el mes de mayo, ha sido particularmente, yo diría, ágil en el proceso. Y después quiero dejar una reflexión sobre la vocación de permanencia.
Los ERTEs, como están diseñados ahora, se orientan fundamentalmente a un problema particular, que es las restricciones administrativas y su impacto en la economía resultado de la crisis sanitaria, pero algunos elementos de los ERTEs que dan margen a mayor flexibilidad interna en el funcionamiento de las empresas y a que no sea el ajuste vía despidos el mecanismo habitual de corrección de caídas transitorias de demanda de las empresas, es algo que queremos que se quede con nosotros, estamos adaptándolo y es parte de uno de los componentes, el que tiene que ver con la modernización de nuestro marco laboral, el componente número 23 de los 30 que tiene el Plan de Recuperación y Resiliencia. Vamos a aprovechar esta experiencia para que este modelo se quede con nosotros. Quería ilustrar simplemente hasta qué punto justo, y este gráfico lo pone de manifiesto de una forma bastante clara. Aquí tenemos dos gráficos desde el año 2006, el PIB y la afiliación a la Seguridad Social. Como vemos, son dos variables que van muy ajustadas, es decir, el crecimiento del empleo y la población activa pues van siempre al unísono y la actividad económica van siempre al unísono, como lo vemos ahí. La novedad es ahora, se ha producido y como vimos en la crisis, que es la zona gris de la izquierda de la crisis anterior, en la crisis anterior tenemos unas caídas fuertes durante un periodo prolongado de casi 5 años de la actividad y al unísono fue la caída del empleo. La novedad es ahora. Ahora hemos conseguido una caída dramática, como ha habido de actividad, sobre todo en el segundo trimestre del año 2020, como el empleo ha aguantado de una forma mucho mejor. Este es un poco el mensaje de este gráfico y que tiene que ver con el diseño de los ERTEs fundamentalmente. Aquí lo sofisticamos un poco más, pero creamos una variable adicional que es, digamos, la variable de la evolución real del empleo, porque la afiliación es una variable imperfecta en la existencia de personas inactivas en los ERTEs. Este gráfico, sobre todo las líneas azul y punteadas, yo creo que refleja de una forma muy precisa la evolución de la pandemia desde el punto de vista de la actividad económica. Es esa forma que yo llamo a veces de candil, como ven ahí, en la cual hubo una caída muy brusca de actividad y que después progresivamente hemos ido recuperando hasta el otoño, y desde el otoño la recuperación, ciertamente con la segunda y tercera ola, es una recuperación más lenta, pero todavía hay recuperación, como vemos, mucho más suave. Cuando, por cierto, tengo que decir, en los países de nuestro entorno lo que se están produciendo son caídas de actividad en el último trimestre del año en casi todos los países. Y yo creo que el esquema de ERTEs y la flexibilidad que da, en parte ha contribuido a que aguante la economía en una situación extraordinariamente compleja como la que estamos viviendo en esta última fase de la pandemia. Bueno, aquí es un recordatorio de los distintos reales decretos leyes. Voy a pasar rápido, pero vamos viendo la longitud en el tiempo y la extensión de cada uno de ellos. Y ahora llega este último, que es el que nos marca la situación hasta el mes de abril. Entraré en ello un momento después. Este gráfico nos pone de manifiesto la evolución de los ERTEs, y aquí diferenciamos lo que llamamos ERTEs iniciales, es decir, los que se decidieron asociados al decreto de alarma justamente en la primavera del año pasado, y a partir del mes de septiembre, los ERTEs octubre, noviembre, diciembre, enero, es decir, a partir del mes de octubre, son los ERTES de los decretos 30-2020 y posteriores. También hubo un ajuste en el último decreto del año y el decreto que acabamos de convalidar hoy, que se extiende por otros 4 meses, de febrero a mayo. Y ahí vemos exactamente cómo estos nuevos ERTEs que hemos creado y que entraremos con más detalle han sustituido la eficacia de los ERTEs anteriores que estaban vinculados a un hecho que ya ha dejado de ser relevante, como es el decreto de alarma original, los decretos de alarma original de la primavera pasada.
Es muy importante ver, y yo quiero marcar en este gráfico, cómo el diseño de los ERTEs a partir del segundo decreto ley y lo que llamamos la desescalada ha permitido una recuperación de trabajadores en ERTE extraordinaria. Es este periodo que va desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, donde llegamos a recuperar, como ven ahí, pues de 3.500.000 trabajadores en ERTE, pasamos a estar ligeramente por encima de los 700.000. Es decir, después ha vuelto a crecer un poquito y se han sustituido, digamos, las modalidades de ERTE ante los nuevos tipos de restricciones administrativas ya a nivel autonómico y local que están vigentes en esta segunda época. En este gráfico pues se pone de manifiesto la distribución de ERTEs por modalidades y cómo esta diferenciación entre ERTEs anteriores y al decreto 30/2020. Y quiero llamar la atención aquí porque ya tenemos una primera información de los nuevos ERTEs que se pusieron en marcha a partir del otoño y que han vuelto a continuarse en gran medida en lo que es el Real Decreto que va a estar vigente hasta mayo, donde hemos creado 4 tipos de ERTEs: ERTE de limitación, de impedimento, cadena de valor y lo que llamamos aquí cena de anexo, que no es una buena expresión, sinceramente, pero que realmente es lo que hemos venido a llamar sectores de mayor protección de ERTEs. Aquí, por dar más info muy rápido, vemos la evolución sectorial de los ERTEs por sectores económicos y cómo ha ido mejorando la situación. Aquí vemos cómo ha ido mejorando en gran medida y permite ver una fotografía como al final los ERTEs en cada sector este es un año que hay que leerlo bien, es sobre el porcentaje de empleo, de afiliación de cada sector. El punto redondo nos da el número de trabajadores que han llegado a estar en ERTE respecto al empleo de cada sector en cada uno de estos sectores, y el cuadradito lo que nos dice es la situación actual. Con lo cual podemos ver el grado de recuperación que se ha producido durante ya casi 10 meses que llevamos con la pandemia en cada uno de los sectores. Pero como sectores donde se ha recuperado mucho, cogemos por ejemplo la hostelería. Pues hemos visto que llegó a estar el 85% del empleo en la hostelería. El sector de la hostelería llegó a estar parado en el mes de abril. Aquí lo vemos, este punto que estoy marcando. Ahora está en torno al 50%. Sigue siendo muchísimo. O actividades artísticas o comercio. Pues comercio llegamos a tener el 35% del empleo en el comercio y ahora queda menos del 10%. Aquí vemos una fotografía, yo creo que muy precisa, de dónde están los sectores donde se está produciendo el mayor efecto. Y aquí lo podemos ver por comunidades autónomas y de nuevo, y esto es muy importante, la pandemia está siendo de un impacto muy asimétrico y muy diferencial por sectores, lo que vimos en el gráfico anterior, y por territorios. Por eso la flexibilidad es tan importante en el diseño para poder proteger en aquellos sitios y en aquellos sectores donde el impacto es mayor. De nuevo aquí por comunidades autónomas, pues las islas es donde realmente el nivel de nuevo de impacto de los ERTEs en porcentaje de la afiliación es mayor. Hablando de flexibilidad, a mí este gráfico me gusta mucho porque hemos elegido varias comunidades autónomas y estamos hablando ya del periodo más reciente, diciembre, enero, y lo que llevamos de febrero, y estamos ya hablando de las nuevas modalidades de ERTEs. Por ejemplo, los ERTEs de impedimento, que yo creo que es uno de los ERTEs que han permitido mitigar mucho el efecto resultado de las nuevas restricciones administrativas que se han puesto en marcha por las distintas comunidades autónomas. Pero estas restricciones administrativas son cambiantes en el tiempo, son de impacto de corta duración, con lo cual es muy importante que los ERTEs consigan que las empresas puedan dejar entrar y salir trabajadores o tenerlos a tiempo parcial y que todo eso genere un sistema de protección bien diseñado. Aquí lo vemos como el porcentaje de ERTEs en relación, digamos, al conjunto de afiliación al empleo asalariado en Cataluña, y vemos como en Cataluña pues, el periodo más duro fue diciembre, y como ahora se recuperó en enero y ahora en febrero hemos tenido otra vez, lo primero de enero, un poquito de subida de ERTEs, resultado de las restricciones de las últimas semanas.
Pero si vamos a Castilla y León, vemos que el perfil es distinto, porque allí, digamos, las restricciones han ocurrido en otro momento del tiempo y ahora de nuevo han vuelto a subir. Y si vamos, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, las restricciones han sido realmente a partir ya de este año, cuando han sido más fuertes y han tenido ese efecto. Otro elemento que a mí me parece muy importante destacar en los ERTEs españoles es los incentivos que hemos creado a la activación. A pesar de ser un país particularmente afectado por la pandemia, por nuestra especialidad productiva y nuestra dependencia del turismo y de la movilidad de las personas a nivel europeo, a nivel internacional, mucho más que otros países, somos, después de los Países Bajos, el país donde en este momento hemos alcanzado, estamos hablando de finales del 2000, desde el máximo alcanzado en algún momento de trabajadores en ERTEs, somos el país, después de los Países Bajos, de los grandes de los países de dimensión grande europea, donde más se han activado trabajadores, donde han vuelto a recuperar trabajadores. Estamos cerca del 80% y por encima de países que realmente han tenido, digamos, impactos de la pandemia más leves. Esto yo creo que se debe a distintas características singulares de los ERTEs españoles que no los tenemos en ningún otro país y que ha costado un poco, digamos, que por ejemplo, los agentes sociales entendieran su lógica. Hay dos aspectos muy importantes. Uno, el que para lo que llamamos los sectores ultraprotegidos, que son básicamente los que han terminado, ahora mismo están en casi todos los ERTEs, es decir, todo lo que tiene que ver con el turismo, el transporte asociado, agencias de viajes, por supuesto, actividades artísticas, lo que tiene que ver con la restauración, comidas y bebidas, todos estos sectores que donde están los 800.000 que nos quedan, tienen que saber, yo creo que lo sabrán los gestores, que nosotros no solamente compensamos y prácticamente eliminamos y reducimos en gran medida el coste salarial y sobre todo el coste vinculado a la seguridad social de los trabajadores inactivos, sino también de los activos. Es decir, que si estás en un sector ultraprotegido, es decir, los que realmente se están viendo afectados en gran medida por la pandemia y que los definimos con un criterio absolutamente objetivo, son lo que llamamos las CENAES protegidas, los empresarios tienen el incentivo a activar los trabajadores, porque, es decir, volverlos a mercado de trabajo porque durante el periodo que rige el Real Decreto Ley tienen exoneraciones iguales e incluso han sido mayores a si están inactivos. Ese estímulo a la activación yo creo que se refleja en estos resultados tan evidentes en la comparación internacional. El otro mecanismo de incentivo, que también nos ha costado que lo comprendieran, es que durante los trimestres hay un perfil digamos, decreciente de protección mes a mes durante el periodo de referencia, antes fueron trimestres a 4 meses. Eso hace que uno tiene incentivos en cuanto pueda activar, porque en el mes que viene la ayuda va a ser un poquito más baja. Ese mecanismo también hemos comprobado que ayuda mucho a la activación. Y esto nos lleva a simplemente reflejar aquí ahora lo que hemos hecho, lo que se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados y lo que define este nuevo modelo de ERTEs. Bueno, casi me lo voy a saltar porque, bueno, aquí lo que simplemente, este es un gráfico un poquito más... aquí lo que tenemos es los ERTEs, la evolución de ERTEs otra vez y un indicador que es la incidencia acumulada a 14 días, que todo el mundo conoce, que es el de la pandemia. Como vemos, los ERTEs tienen un desfase de unos cuantos días respecto a la evolución de la pandemia. Si la medimos por la incidencia acumulada a 14 días, vemos cómo se producen restricciones administrativas como resultado de las olas de la pandemia y la necesidad de reducir la movilidad y la interacción de las personas, y a continuación pues las restricciones administrativas llevan a que los ERTEs permiten, con esa flexibilidad, que las empresas vayan incorporando o sacando de ERTE trabajadores o teniéndolos a tiempo parcial y teniendo la exoneración correspondiente y los trabajadores tienen su compensación salarial, y como vemos este desfase de unos cuantos días entre unos y otros. Aquí el gráfico es desde octubre y, por lo tanto, si nos creemos este gráfico y vemos la reducción de la incapacidad temporal, que ya está
acercándose a los 400 de incidencia a 14 días. Lo que tendríamos que ver en las próximas semanas es una reducción significativa de los trabajadores en ERTES de esos 850.000 que tenemos ahora. Lo veremos pronto, pero lo lógico es que el levantamiento o el acompasar, el grado de restricciones administrativas a la situación de la pandemia lleva a que, la dinámica del mercado de trabajo esté muy asociada a esto. Bueno, aquí simplemente quería reflejar la evolución de los ERTES por tipo de suspensión, ya sea total o parcial. Como vemos, la suspensión parcial es minoritaria, lo que hay sobre todo son suspensiones totales. Y volviendo un poco al Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy, recordar algunos elementos que yo creo que son específicos. Esta vez, como decía antes, lo hemos podido acordar muy pronto, en 15 días, antes. Realmente a principio de año ya lo teníamos patente acordado, pero se pudo acordar con cierta anticipación en el Consejo de Ministros, primero el Consejo de Sociedades, con el Consejo de Ministros y la convalidación hoy, con lo cual las empresas y trabajadores esta vez, y era un objetivo que teníamos muy marcado, han conocido el marco en el que se van a desenvolver de ERTES en los 4 meses siguientes, a partir de febrero, de una forma suficientemente anticipada. La certidumbre es hasta el 31 de mayo, en el que finaliza el estado de alarma, y también la certidumbre en el sentido de que hemos transmitido a todo el mundo que, sobre todo cuando estamos ya tan cerca de si realmente el proceso de vacunación se despliega y tiene los efectos que deben ser, nosotros estamos abiertos a que, acompañando a todas estas empresas hasta el final de la pandemia, tendremos que reconsiderar la situación en el 31 de mayo, pero el calendario de mayo en este momento es un buen calendario para reevaluar la situación y ojalá que estemos en una situación ya muy avanzada desde el punto de vista de la normalización económica. Así que hay bastante continuidad. Esta vez hemos modificado menos cosas, aunque hay algunas que son cosas de detalle, de mejora y ajuste de sectores, por ejemplo, ultraprotegidos en función de la nueva situación. Y hemos introducido algunos elementos de simplicidad porque las empresas que ya son titulares de ERTE no tendrán que solicitar y tramitar un nuevo expediente, sino que bastará la comunicación a la autoridad laboral. Recordar simplemente que la protección de los trabajadores es el 70% de la base reguladora y existe una cláusula, yo diría que flexible, de mantenimiento del empleo a 6 meses. Quiero recordar ahora que sale lo de la cláusula a 6 meses. Recuerdan ustedes seguramente cuando en el mes de abril nos decían, oiga, cuando pasen 6 meses, y estamos hablando del mes de octubre, noviembre, todos estos ERTES serán ERES porque la cláusula de mantenimiento del empleo, etcétera. No ha habido ERES, no digo que no vaya a haberlos en el futuro en alguna medida, pero realmente ha aguantado muy bien el mercado de trabajo. Como he dicho antes, el grueso de los ERTES ya han vuelto a la actividad y la evolución, de la afiliación a la Seguridad Social y el empleo pone de manifiesto que esto ha sido compatible incluso con una recuperación de 2/3 del empleo que se perdió por despidos en el mes de marzo y abril. Y después se mantienen los 3 esquemas de ERTES aprobados, lo que llamamos sectoriales y cadena de valor, es decir, que son los ERTES estos también llamamos ultraprotegidos, los que pueden, los sectores que están aquí incluidos en función de un criterio objetivo, mantener, las exoneraciones hasta el 85% en el caso de las empresas pequeñas, medianas pequeñas, de tanto los trabajadores inactivos como de los trabajadores trabajando activos. El ERTE por impedimento, y aquí, por añadir en el anterior, tenemos la extensión de cadena de valor. Recuerden que hay un conjunto de situaciones en las cuales empresas no están en un sector específico ultraprotegido, pero su dependencia de facturación es tan grande de empresas protegidas que realmente el impacto en su actividad es homologable y, por lo tanto, las autoridades laborales reconocen esta situación. El ERTE de impedimento por restricciones administrativas, donde la exoneración es del 100%, porque esta es una situación análoga a la del estado de alarma primero, donde realmente hubo paralización por restricciones administrativas, hubo actividades que no pudieron hacerse. Ya son muy pocas, pero algunas hay, donde realmente no pueden tener actuación.
Y después tenemos el ERTE de limitación, donde las exoneraciones son decrecientes, empezando en el 100%, y que es el ERTE más importante en este momento, porque el tipo de restricciones de las comunidades autónomas son fundamentalmente de esta naturaleza, que tiene que ver con aforos, con horarios, etcétera. La idea de permanencia la he contado antes. Yo creo que esto tendremos oportunidad de hablarlo cuando hablemos del plan de recuperación y resiliencia, a la que también me ofrezco a tener una conversación aquí cuando les parezca oportuno, y aquí podemos hablar de cómo queremos que estos ERTES se conviertan en el futuro en un mecanismo como muy importante del mercado de trabajo, como lo es en países centroeuropeos, donde es un elemento decisivo en todos los momentos. Es lo que llamamos el ERTE estructural. Voy a saltármelo por temas de tiempo porque quiero tener tiempo para las preguntas. Y quería contar la prestación de los trabajadores autónomos. También muy importante. Aquí está, yo creo que de nuevo ha sido mucho más fácil esta vez sacar adelante la prestación de los trabajadores autónomos. Quiero recordar que, y esto es verdaderamente llamativo, que en este momento hay afiliados a la Seguridad Social más trabajadores autónomos que hace un año, a pesar del COVID. Luego, hemos conseguido proteger a todos estos trabajadores. Esta prestación es relativamente conocida. Yo creo que casi voy a ir rápido porque no ha habido apenas diferencias. Y aquí es donde quería marcar la enorme diferencia que se ha producido en el empleo, en la afiliación a la Seguridad Social de los autónomos entre esta crisis y la anterior. Como vemos, en este momento, 11 meses después del inicio de la crisis, hay más trabajadores autónomos de los que había al principio de la crisis. Esta es la evaluación acumulada desde el mes de marzo. Y en los 11 primeros meses de la crisis anterior, la crisis que arrancó en el año 2008, había 170.000 autónomos menos. Y termino ya. Realmente, cuando miramos el comportamiento de las empresas en esta crisis con indicadores nuestros de seguridad social, la situación es claramente infinitamente mejor que la crisis anterior. Y traigo algún indicador. Aquí tenemos el número el número medio de trabajadores deudores que tenemos, por ejemplo, el número de deudores de empresas de la seguridad social en este momento, en el 2021, y la comparamos con un periodo medio del 2009-2013, donde era un 40% superior. O hay una caída del 26%, de todas formas decirlo. Los impagados a la seguridad social. Aquí vemos la evolución en el tiempo, la mora, digamos, la mora a la seguridad social. Esta es la evolución que tuvimos en el año 2012, esta es la del año 2020 y esta es la del año 19. Como vemos, en un año como el 12, digamos, uno de los últimos de la crisis, todavía sería peor si cogiéramos años, estábamos en una mora del 3,5%. En el año 19, precrisis, estábamos en una mora en torno al 2%, y quitando un punto concreto en el mes de marzo-abril, con el arranque del COVID, hemos conseguido mantener la mora a la seguridad social durante todo el año 2020 en niveles similares a los precrisis del año 19. Y con esto termino, pongo a su disposición. Muchas gracias, ministro. Como vamos un poco cogidos de tiempo, pues vamos a pedirle a Roberto Pereira que recoja las preguntas de los medios y después Ana Moreno, por favor. Sí, buenos días, ministro. Esta pregunta nos la remite Miguel Valverde de Expansión y nos traslada a la siguiente cuestión. ¿Teme usted que la crisis se prolongue y los ERTE se conviertan en ERE más allá del 31 de mayo? ¿Está previsto en el presupuesto de la Seguridad Social y por qué cuantía para todo el año? Muchas gracias. Yo no puedo descartar que haya algunos seres, que haya algunas empresas que, como resultado de la crisis, requieran algún grado de reestructuración. Esto es todavía difícil de juzgar si realmente la crisis va a suponer cambios permanentes en los patrones de demanda de los agentes económicos o no. Yo creo que va a ser menos de lo que se piensa, pero es una opinión. Pero si hay cambios permanentes en los patrones de demanda una vez que se supere la pandemia, que yo espero que podamos verla ya en este año de una forma clara, pues puede haber algún tipo de necesidad de reestructuración, y para eso yo
nos gustaría que en lugar de ERES fueran nuestros nuevos ERTES, los ERTES de estructurales que llamamos, donde facilitemos la transición a otros sectores y ayudemos a la formación. Este es nuestro objetivo. Pero bueno, yo creo que el grueso de lo que podía ser no se ha convertido en ERES. La recuperación del mercado de trabajo, como digo, ha sido de la mayoría de los trabajadores en ERTES, y nos quedan fundamentalmente los sectores que todos conocemos, asociados al turismo y a la movilidad, algunos del transporte, agencias de viajes, donde vamos a seguir protegiéndoles, y en la medida en la cual los niveles de solvencia sean adecuados, pues también va a haber medidas de apoyo a la liquidez en las próximas semanas. Yo creo que vía liquidez, vía mitigación muy fuerte de costes salariales y con acuerdos que pueda haber en otro tipo de costes fijos, yo creo que lo que estamos viendo es que, siendo una situación extremadamente compleja y habiendo empresas y sectores que lo están pasando mal, pues el resultado está por encima de las expectativas que teníamos. Dejémoslo ahí. En relación a la segunda pregunta, realmente es muy importante aclarar que este año es un año sin reglas fiscales en ningún país. Y es un año sin reglas fiscales precisamente porque es muy difícil prever, anticipar, cuál va a ser el coste de medidas como las de los ERTES y hasta cuándo van a llegar. Podríamos haber hecho alguna estimación, pero al final es simplemente una referencia. Y por eso optamos por no presupuestar ex ante el coste fiscal de estas medidas, sino que de alguna forma es como un estabilizador automático. Está claro, y había un compromiso por parte del Gobierno ante los agentes sociales y ante toda la sociedad de que en una crisis de esta naturaleza seguiríamos protegiendo el tiempo que hiciera falta, y así ha sido, ¿no? Entonces, el año 2021 en España y en todos los países del mundo va a ser un año en el cual va a haber todavía un déficit público muy elevado, muy difícil de estimar. Tengo que decir que, no obstante, vamos a terminar con un déficit en el año 2020 en torno al 11% del PIB, que no está muy lejos de las estimaciones que hicimos en la primavera, cuando empezó la crisis. Mira que era difícil, y además ha sido en el escenario malo. Recuerden ustedes que en aquel momento se decía, habrá un escenario de una sola ola y que esto pues, se difunda, y estaba el escenario de la segunda, que ha habido segunda y tercera, y ya vamos a ver. Entonces, siempre hay que comparar con el escenario que llamábamos malo. Entonces, pues para el escenario malo, el coste fiscal acumulado, por ejemplo, lo que tiene que ver todo lo que estamos haciendo aquí, ERTES autónomos, incluido también lo que son incapacidades laborales, pues ronda los 40.000 millones de euros, que no es muy distinto de lo que nosotros habíamos estimado, teniendo en cuenta la proyección hasta el mes de mayo. Vale. Sí. ¿Una más? Buenas tardes, ministro. Nos da tiempo a una pregunta más. Esta pregunta nos la remite Isabel Acosta, del Economista, y nos dice que si tienen un cálculo de cuántos de los que ha dicho 850.000 personas que hay ahora en el ERTE que tengan difícil la vuelta a su puesto de trabajo. Bueno, yo es muy difícil juzgar, ¿no? Pero cuando uno mira los sectores, yo me fijaría en los sectores. Tenemos una parte muy importante en lo que es el sector, digamos, de alojativo, de alojamientos, lo que son hoteles. Casi el 50% del sector está en ERTES. Yo tiendo a pensar que el sector hotelero español es un sector competitivo, potente, que la demanda va a volver, que yo incluso pienso que va a volver muy fuerte de toda Europa cuando se levanten las restricciones, y yo tiendo a pensar que puede haber algunos impactos estructurales, quizá en grandes ciudades, donde se depende más donde puede haber algún ajuste estructural que tiene que ver con la movilidad en actividades de negocios y eventos asociados. Ahí es donde yo veo algún riesgo, y eso estaría más centrado en la actividad hotelera en grandes ciudades. Pero es un impacto limitado. Análogamente tenemos el tema de los restaurantes, de los bares, etcétera,
donde ahí tenemos ahora un porcentaje muy alto de lo que está protegido en este momento. El empleo ahí es más temporal y más volátil, incluso la creación y separación de empresas es bastante amplia ahí. Yo tiendo a pensar también que es un tipo de actividad que volverá en gran medida en plenitud, excepto en algunos lugares concretos, y yo tiendo a pensar que el empleo agregado en el sector, no necesariamente los mismos o las mismas empresas, no debería tener una caída de demanda más fuerte. En el sector de transportes, donde hay un efecto significativo, en líneas aéreas y algunos transportes por carretera, puede haber algún efecto estructural y tendremos que juzgarlo, y ahí sí que puede haber necesidad de reestructuración, y ahí tienen que entrar nuestros ERTEs estructurales y empezar a ver cómo los diseñamos. Este es otro elemento. Agencias de viajes, pues es un sector muy afectado. Vamos a ver cómo se recupera de la crisis. Y después tenemos fundamentalmente actividades de ocio que yo creo que volverán de alguna forma y casi. Eso fundamentalmente son los ERTEs que tenemos ahora. Es decir, no hay mucho más. Estoy intentando recordar si nos queda algo más. Comercio hay muy poco, por ejemplo. Comercio hay muy poco. Y el comercio que se puede haber afectado no necesariamente tiene que ser por la crisis, sino por razones que vienen de antes, estructurales, y que se pueden haber profundizado ahora. Pero el impacto en el empleo, en el comercio, en las empresas, está siendo relativamente limitado, porque esto se habla algunas veces, ¿no? Pues esta es mi valoración de dónde podemos ir. Bueno, ministro, muchas gracias. Bueno, en nombre de Roberto y de Ana y del Consejo General, pues nos habíamos comprometido a terminar como máximo a la 1:30, porque usted, ministro, tiene otra obligación ahora. Tiene otro vídeo ahora, sí, pero bueno, me puedo extender si ya... Sobre 35 no está mal, es una desviación aceptable, teniendo en cuenta que yo he llegado tarde. Si hay una última pregunta, también la tomo. ¿Lo hace Roberto una última pregunta, Roberto? Sí, vamos a ver. Alguna reflexión que ha hecho el ministro. La cuestión es que los ERTE ahora mismo, que aquí son novedosos, ¿podríamos sacar alguna experiencia de países como Alemania, que llevan ya tiempo con ellos? Sí, y de hecho yo por supuesto, yo creo que tiene mucho mérito el que hayamos podido introducir el mecanismo de ERTE en una economía como la nuestra, con tantas pymes y con tantos estos servicios. Hay que reconocer que Alemania es un país donde los ERTE han funcionado bien, porque es un país de empresas de tamaño medio grande y mucho más en el sector industrial, donde es más fácil a través de la negociación colectiva generar los esquemas de ERTEs. Yo creo que del modelo alemán yo creo que podemos aprender varias cosas, pero también tenemos retos cuando lo tengamos que desplegar en toda la economía. Uno es imbricarlo en la negociación colectiva. Es decir, cuando una empresa va mal y las razones son de carácter transitorio, pero inciertas, de demanda, antes aquí lo que teníamos ERES o despidos directamente de la parte más temporal, por así decirlo. Lo que sabemos de estos países es que en la medida que la empresa hace un esfuerzo, los trabajadores hacen un esfuerzo, entonces la administración hace un esfuerzo también de protección en términos de exoneraciones, y cuando hay una confluencia, digamos, de que lo que dicen en inglés es skin in the game, cuando todo el mundo está dispuesto a pechugar, digamos, pues el incentivo público se define muy bien, ¿no? Y eso tiene que establecerse en la negociación colectiva. Esto es fácil en sectores pequeños, medianos, grandes y medianos. El reto que vamos a tener de establecer sectores cuando esto ocurra, pues eso, en un restaurante, que se vea afectado por una restricción de un ayuntamiento o un cambio transitorio de acceso. A ver cómo hacemos meter la negociación colectiva ahí a través de... Y estamos hablando con los agentes sociales para buscar mecanismos que permitan que en ese restaurante concreto, donde a lo mejor no hay representación sindical o exista una forma por la cual podamos desplegar este tipo de ERTEs. El segundo elemento que me gustaría destacar, y que es muy importante en el mundo centroeuropeo, son los ERTEs estructurales. Es decir, ya no serían tanto caídas de demanda, sino posiblemente caídas que pueden llegar a ser permanentes y, por lo tanto, que hay que redimensionar la empresa o el sector.
En ese caso, en estos países existen incentivos públicos a crear fondos, digamos, fondos de trabajadores, donde la propia empresa ayuda en la formación y en el upskilling para poder irse a otros sectores y se quedan dentro de la empresa. Y entonces la ayuda pública se manifiesta para potenciar esa adaptación de nuevas habilidades, de nuevas capacidades para mover a otros sectores económicos, no necesariamente esperar a que se recupere. Y en general, introducir la formación dentro del esquema de ERTE es absolutamente general en cualquier modalidad. En España tenemos claramente un déficit muy grande en formación dentro de las empresas y los incentivos públicos en las políticas activas de empleo no están bien diseñadas para que eso sea así. Y por lo tanto, este es un reto absolutamente fundamental. Bueno, ministro, vamos a ver, yo quisiera expresar lo que creo que Roberto y Ana y la organización, pero estoy convencido que también las personas y los colegas que nos están siguiendo, ¿no? Hablar con usted es proyectar unas ganas de hacer cosas, de mejorar cosas, de optimismo, pero siempre partiendo de datos. Y yo solo le pediría que siga con este talante, ¿no? Y que hablar con usted siempre es antes de hablar, ver los números, esto es muy de economista, ¿no? Ver los números y a partir de aquí dar opiniones y sobre todo no perder las ganas de mejorar, de encarar las cosas, ¿no? Ahora, yo una parte positiva que veo cuando empezó la pandemia, cómo hemos sido capaces de gestionar los ERTES o los préstamos ICO o atender a miles de personas o el mínimo vital. Esto nos lo hubieran dicho en el mes de enero, hubiéramos dicho que éramos un país latino incapaz de hacerlo. Y esto ha habido personas como usted que sin miramiento se han puesto a hacerlo. Muchísimas gracias, ministro. Y la emplazamos a tener la conversación sobre el tema de las ayudas comunitarias. ¿Vale? Muchísimas gracias también a vosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Me voy.